Hoy tenemos a nosotros a un invitado muy especial, el misionero argentino, don Luis Montes. Lleva 20 años en Oriente Medio y ahora mismo está en Irak, al lado de los que más sufren. Ha venido durante esta semana a España para dar unas conferencias de ayuda a la iglesia necesitada y presentar el informe sobre libertad religiosa. Buenas tardes, don Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Realmente en Irak y si estamos verdaderamente bien informados en Occidente sobre lo que está pasando allí. No, en general la información que llega desde Medio Oriente a Europa llega a cuentagotas y llega tergiversada, porque hay demasiados intereses de gente poderosa para promover, desestabilizar esa zona. Pasó, por ejemplo, con el tema de Irak, fue muy claro, invadió el país con la excusa de las armas de destrucción masiva que nunca se encontraban, no existían, ¿sí? Y lo mismo se está haciendo ahora en Siria, ¿no? Se ha apoyado a terroristas llamando a los rebeldes moderados, se los ha apoyado por una cuestión simplemente política para oponerse a Irán, que es aliado de Siria, y para favorecer a Arabia Saudita. Es una cuestión de geopolítica. El Papa Francisco ha dicho más de una vez cuántas de estas guerras serán por el tema de venta de armas. ¿Sí? Entonces estamos hablando de venta de armas, petróleo, poder. Para eso se utilizan estos grupos terroristas como peones, como carne de cañón. Estos ciertamente, esos terroristas son gente así enferma, o sea, son degenerados que utilizan la religión para sus fines, pero la gente que está detrás con saco y corbata en Occidente lo hace por intereses económicos, en definitiva, o de poder, etc. Le minoranze perseguitate, i cristiani perseguitati, la follia della distruzione e poi quelli che fabbricano e trafficano le armi sanguinate, armi bagnate nel sangue de tanti inocenti. Y entonces las noticias llegan de acuerdo a eso, son filtradas por eso, de ese modo. Entonces lo que nosotros vemos no es lo que la gente cuenta, no es lo que se cuenta en los medios, ¿no? En Siria, por ejemplo, se hablaba de la primavera árabe, ¿sí? Jóvenes sirios pacíficos quieren democracia. Eso no tiene casi ni un gramo de verdad, porque muy pocos, ¿sí? querían un poco más de libertad, pero la primavera fue desde el principio algo extranjero en Siria. ¿Sí? Los sirios decían, los que nosotros conocemos, hablamos con ellos, dicen los pueblos, ha llegado gente que no habla nuestro árabe, o ni siquiera habla árabe, o sea, eran extranjeros, ¿sí? De Afganistán, de Pakistán, de Arabia Saudita, de Libia, ¿sí? De Turquía. O sea, algunos pueblos de esos ni siquiera son árabes, por ejemplo, los turcos no son árabes, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Se cometían masacres desde el principio, eran ocultadas, ¿sí? Entonces la gente, por ejemplo, en Alepo, preocupada por cómo estaba la situación, salió a hacer manifestaciones multitudinarias para apoyar al presidente, y acá en los canales en Europa las pasaban como manifestaciones contra el presidente, y la gente dice nosotros queríamos algo y nos utilizaban para lo contrario, ¿sí? Entonces no hay información realmente de lo que está pasando allá, no se sabe bien. Don Luis, ¿cómo mantener la alegría en medio de tanto sufrimiento, de la guerra, de la escasez, del miedo a la persecución? ¿Qué es lo que más impresiona a los cristianos de Irak? Lo que nosotros vemos es que a pesar de un enorme sufrimiento que tienen, porque realmente sufren mucho, ¿no? Por familiares perdidos, porque han tenido que abandonar todo, porque se han quedado sin casa, porque están viviendo de la caridad de otra gente, porque están sin poder prácticamente trabajar, porque no saben qué va a pasar con sus hijos, pero a pesar de todo eso, ellos se han encontrado fuerza en la fe y unión a Dios, que en ciertas veces nos dice incluso son más felices que antes. Yo siempre hay una frase que digo y parece una exageración, y no es una exageración, ¿no?
Dice, yo digo, muchas veces en los campamentos de refugiados veo sonrisas de alegría que no veo en Occidente, no veo en la ciudad de Occidente. Ellos han perdido todo, pero tienen a Dios. Entonces viven una paz que no se consigue acá, una paz que no pueden dar las cosas materiales, ¿sí? Es más, conozco gente que termina agradecida porque perdió todo, porque ahora se preocupa por lo importante, ¿sí? Por supuesto, los mundanos rechazan este argumento. Me ha pasado ver gente enojada que me dice, bueno, pero eso no puede ser. Y bueno, podrá ser o no. Vayan y véanlo. Vayan y vean cómo viven con felicidad. Vayan y vean cómo viven en paz. Y eso incluso dentro de los sufrimientos, ¿no? Porque los sufrimientos son reales, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos allá es gente con un temple maravilloso, que ha sabido responder a la gracia de Dios, ¿sí? Y que han demostrado una entereza que no se ve en otros lados. La alegría que da, por ejemplo, la posibilidad de perdonar completamente al que me ha hecho daño, ¿sí? El no poder perdonar, que nos pasa tantísimas veces a nosotros, nos trae infelicidad. Yo les pongo el caso para mí más fuerte en este sentido, ¿no? Ustedes saben, hace un tiempo el Estado Islámico decapitó 21 coptos egipcios en las playas de Libia. Les cortó la cabeza y lo filmó en vivo y lo filmó y lo puso, hicieron un video. La mamá de dos de esos jóvenes, que eran hermanos, la mamá de ellos dos vio cómo a sus hijos eran degollados delante de las cámaras. Y cuando le preguntaron a ella qué haría si viese a los terroristas que mataron a sus hijos, si los viese en la calle, ella dijo, los invitaría a tomar un café. En árabe, faddal, pase. ¿Sí? Dice, porque ellos introdujeron a mis hijos en el reino de los cielos. ¿Sí? Esa mujer vive en paz. ¿Sí? O sea, no tener la capacidad de perdonar es realmente una desgracia, porque nos deja infelices. ¿Sí? Eso ellos lo tienen. ¿Sí? Y en ese sentido son un ejemplo increíble. Pensemos nosotros cada vez que alguien nos hace una trastada que no nos gusta, lo que nos cuesta perdonar. Y a veces perdonamos, pero pasan años y seguimos con cierto resentimiento. ¿Sí? Eso a nosotros nos trae infelicidad. Ellos, la gran mayoría, logran perdonar de todo corazón. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el verdaderamente libre? ¿Yo que no puedo perdonar? ¿O ella o esa señora que aceptó esa desgracia, ¿sí? Y pudo perdonar de todo corazón a los asesinos? Ella es la heroína, no yo. Ella es la que tiene fuerza de voluntad. Ella es la que es inteligente, aunque no tenga mucha formación. Ella es la que hace lo que tiene que hacer. En definitiva, es la que mejor imita a Jesucristo, que desde la cruz perdonó a aquellos que lo crucificaban y que nos trajo a nosotros a través de la cruz trajo la salvación. Por eso es que los verdaderos partícipes, los verdaderos actores, no son los asesinos. Los asesinos son los pobres diablos, esclavos de sus pasiones, de sus ideologías. En los cristianos perseguidos, ellos son los verdaderos protagonistas. ¿Por qué sigue peligrando la libertad religiosa en el siglo XXI? ¿Quiénes la atacan y quiénes no la defienden? La atacan, por empezar, los que no aceptan al otro, los que son integristas. En el caso del Islam eso es muy marcado, porque son muchos. Pero la atacan también, como dije antes, aquellos que, sin importarles o no lo que los demás piensan, utilizan a esta gente para sus propios beneficios. Y no tienen problema en alentar y financiar a gente integrista, gente que va a matar al otro por pensar distinto, con tal de conseguir un poco más de poder, un poco más de plata. Y los dos tienen una gran culpabilidad, ¿sí? En el caso mío, lo que yo veo allá en Medio Oriente son ambas cosas, ¿no? Le ataca el terrorista que grita Allah Akbar y mata, y le ataca el funcionario que a miles de kilómetros de distancia decide una guerra, encima basado en mentiras, diciendo que lo hace por el bien del pueblo, por el bien de la gente, para liberar de la tiranía. Son todas mentiras, ¿sí? Y por eso es tan triste para nosotros ver cómo en ese ataque a los cristianos y también a la gente de otras creencias, ¿no?, se unen tanto el fanático religioso como el que no cree en nada y solamente le importa el bienestar en esta tierra. Preghiamo per questi fratelli e queste sorelle che soffrono per la fede
in Siria, in Iraq. Preghiamo in silenzio. Don Luis, ¿qué podemos aprender los cristianos, perseguidos o no, de la cristiandad primitiva? Sí, en la cristiandad primitiva hay una frase que es lo que muestra su grandeza especial, y es que la gente decía: ved cómo se ama. Si hubiese realmente caridad, no habría guerras, se viviría en paz. Por ejemplo, en el Evangelio se dice que los fariseos entregaron a Cristo a Pilatos porque le tenían envidia. ¿Sí? Ese tipo de actitudes, la envidia, el egoísmo, el odio, todo eso son fallas contra, o sea, hay problemas de falta de caridad. ¿Sí? Si se pudiese decir de nosotros: ved cómo se aman, ¿sí? Nosotros podríamos transformar el mundo como la comunidad primitiva pudo transformar el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes eran los que convirtió en toda Europa? ¿Sí? El mundo entero prácticamente, ¿sí? 12 personas con poca cultura, ¿sí? Que encima no se habían mostrado especialmente valientes, se habían abandonado y traicionado a Cristo, ¿sí? Pero ellos cambiaron el mundo. Pues nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces nosotros tenemos que aprender de ellos eso, ver cómo se aman. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos para pensar en los demás, porque la vida humana no tiene sentido si no es la entrega al otro, ¿sí? Porque ustedes piensen, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una comunidad de amor, de entrega, ¿sí? Y Dios hace más todavía, porque Dios crea el mundo solamente para hacernos partícipes de su felicidad, sin ganar nada a Él, porque Él no necesita para nada, ni le sumamos nada, ¿sí? Entonces nosotros estamos invitados a hacer lo mismo, ¿sí? Eso lo entendió la comunidad primitiva, y eso lo entienden en general los cristianos perseguidos, ¿sí? Fíjense otra característica de la comunidad primitiva, ¿no? La comunidad estaba reunida en torno a la Virgen, ¿sí? Ver la devoción a la Virgen en tiempos cristianos perseguidos es conmovedor, ¿sí? Yo creo que es uno de los puntos que les da fuerza a ellos, es la devoción a la Virgen. Para ellos la Virgen no es alguien lejano, está con ellos, al lado. A ella le hablan como lo que es, un ser vivo, ¿sí? Una persona, una madre que se ocupa de ellos. Entonces eso podemos aprender de la comunidad primitiva, la caridad podemos aprender de la comunidad primitiva, ¿sí? No tener miedo a profesar la fe, lo tenemos que aprender de la comunidad primitiva, y también nos enseñan eso los cristianos perseguidos. Es decir, los cristianos perseguidos se están acercando mucho a lo que vivió la comunidad primitiva. Somos nosotros los que estamos más lejos, ¿sí? En un mundo donde no hay entrega, en un mundo donde hay egoísmo, en un mundo donde no se entiende que uno cuando se entrega tiene que hacerlo por completo. En un mundo que se separan los matrimonios porque son incapaces de hacer más por el otro, ¿sí? En un mundo en que todo pasa rápidamente, ¿sí? En un mundo que se cree más perfecto porque tiene más avances materiales, como si en eso estuviese la perfección del ser humano. Los avances materiales están muy buenos, ¿no? Pero no son eso la perfección del ser humano, ¿sí? Todas esas cosas podemos nosotros aprender de la comunidad primitiva. Y por eso digo, de la comunidad primitiva y de los cristianos perseguidos, que también en esas cosas nos están dando ejemplo. Don Luis Montes, sacerdote, misionero del Instituto de Broncarnado, 20 años en Oriente Medio, muchas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga a todos.